Hola a todos, soy Eduardo Benítez, director de Guaraní Studios, la casa desarrolladora de los videojuegos nacionales Malavisión y Guerra del Chaco. Ambos juegos están en la plataforma de Steam, la plataforma de ventas de juegos más importante del mundo. Junto con mi empresa estamos trabajando con las tres principales marcas de consolas de todo el mundo, siendo estas Nintendo, Sony y Microsoft, para poder sacar nuestros videojuegos en sus respectivas consolas de Nintendo Switch, de PlayStation 4 y de Xbox One. También estamos obviamente teniendo tratos con Microsoft para otros asuntos. También estamos teniendo más de 50.000 ventas alrededor de todo el mundo con nuestro videojuego Mala Edición, siendo Rusia nuestro principal comprador y seguido por China, Estados Unidos y una lista de 60 países más que están descargando y adquiriendo Mala Edición. Guerra del Chaco, por otro lado, está en su etapa de multijugador y está albergando a más de 5.000 jugadores diarios en toda Latinoamérica. Tenemos un servidor en Sao Paulo, Brasil, que conglomera a más de 5.000, como dije, usuarios en toda Latinoamérica, teniendo picos en México, teniendo picos también en Colombia, Argentina y Chile, jugando diariamente todos estos jugadores el videojuego de la Guerra del Chaco. Somos también la empresa referente a nivel nacional en el mundo del desarrollo de videojuegos, siendo elogiado por varios medios internacionales como la empresa que posicionó a Paraguay en el desarrollo de videojuegos. Guaraní Studio está conformado por Eduardo Benítez e Ismael Pozo como directores y después otras 10 personas que trabajan arduamente junto con nosotros en el área de modelado 3D, animación 3D, marketing, programación web y otras cosas que también se necesitan en el desarrollo de videojuegos. No solamente es el hecho de saber programar el desarrollo de videojuegos. Y por ello también estoy acá para poder dar un pequeño adelanto de qué es el desarrollo de videojuegos en todo el mundo, en qué comprende el desarrollo de videojuegos y cómo esto puede ser aplicado en el aula como método educativo. Les quiero contar un poquito también mi historia, mi experiencia de desarrollamiento de videojuegos y de cómo se desarrollan estos sueños, estas ideas que tuvimos junto con Guaraní Studios para poder llevar a cabo el desarrollo de dichos videojuegos que hoy por hoy están haciendo de renombre en todo el mundo. Me olvidé de mencionar que Malavisión ahora mismo está pasando por su etapa de remasterización para su posterior salida, ojalá, esperemos, que estamos luchando por este espacio en las diferentes consolas de sobremesa, como les expliqué. Y no solamente se trata de poder desarrollar videojuegos para nosotros, sino para todas las personas y crear nuevas brechas económicas, de la cual vamos a estar hablando más adelante en este mismo video. Como les dije, yo soy Eduardo Benítez. Tengo 19 años y soy el CEO de Guaraní Studios. Guaraní Studios empieza en el año 2015 junto con Eduardo Benítez e Ismael Pozo, ideando la idea de desarrollar un videojuego sobre la Guerra del Chaco. Anteriormente yo tuve las ideas de poder desarrollar videojuegos, pero no de una manera profesional. Yo más que nada quería desarrollar videojuegos solamente por el mero hobby, ya que como todo niño era aficionado a los videojuegos y de alguna u otra manera alguna vez en mi vida me habré planteado el desarrollar videojuegos. Y todo empezó con una experiencia de colegio, ¿no? Cuando con unos amigos dijimos que qué tal si hacemos una obra caritativa, un campamento de verano, y nos fuimos a un asentamiento carenciado de limpio acá a la vuelta de mi casa. Eso siempre digo, no hace falta irte al otro lado del mundo para ver cómo está el mundo. Tal vez al lado de tu casa hay un asentamiento que está necesitando de tu ayuda. En fin, conformamos un grupo con unos cuantos amigos, nos preparamos y nos fuimos al asentamiento. La directora de la escuelita del asentamiento nos cedió la escuelita para poder utilizarlo como hogar, porque nos quedamos como una semana para trabajar ahí, en el cual hicimos talleres de limpieza de uñas, limpieza de dientes, enseñamos matemática, literatura y jugamos un montón con los chicos que estaban en el asentamiento. Pero ¿de qué va todo esto? Sino que normalmente nosotros vivimos en una burbuja. Tenemos una burbuja enorme que es la zona de confort. Y es importante romper esa burbuja de la zona de confort para darnos cuenta del panorama completo que tenemos frente a nosotros. Entonces, hicimos esto nosotros. Recuerdo que por la tarde nos tocaba, o sea, a mí me tocaba junto con un compañero a ir a comprar la galleta para la merienda y para comer con el cocido, obviamente.
En todo caso, fuimos con el compañero, llegamos hasta la despensa y al lado de la despensa había un local en el cual se jugaban videojuegos, PlayStation 2 en ese entonces. Y recuerdo perfectamente haber visto a 6 u 8 niños por ahí que estaban jugando Call of Duty 3 en la PlayStation 2. Y el hecho de que me llamó la atención fue que ellos empezaron a hablar de la isla en la cual estaban, del comandante que los comandaba ellos, del ejército contra el cual estaban peleando, la hora en la cual desembarcaron. Estaban hablando como si nada de Normandía, del desembarco de Normandía, del desembarco de las fuerzas estadounidenses a la isla de Normandía, perdón. Y en ese mismo momento se me encendió la lamparita, como se suele decir, de que en algún momento yo quiero enfocar el desarrollo de videojuegos no solamente a un medio de entretenimiento, sino también de educación, de poder enseñar de una manera mucho más lúdica y dinámica lo que es nuestra historia o la historia de cualquier cosa, porque la diferencia entre el cine, la literatura y el videojuego es que en el cine uno ve, como espectador, uno ve la aventura del personaje. En los libros uno lee, también participa como tercero, leyendo nada más la historia. El lector no ve al personaje. En cambio, el videojuego es la mezcla de los dos. En el videojuego, uno es el protagonista y dos, uno mismo puede vivir la aventura del mismo personaje. Por eso quise retratar también en forma educativa lo que es nuestra historia. Ese fue el primer acercamiento que tuve con el desarrollo de videojuegos, ya bastante potenciado obviamente, pero bueno. El segundo fue cuando estaba en primer año de la media, estaba en el colegio. Yo casi nunca fui un estudiante ávido, de hecho era el quebranto de los profesores según ellos, pero siempre tenía buenas notas. De igual manera, estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial en clases y a mí se me vino a la mente, empecé a divagar, lo siento, tengo que admitir que empecé a divagar, sobre cuando yo jugaba los juegos de Activision, Call of Duty 1, 2 y 3, en los cuales me remontaban a mí a la Segunda Guerra Mundial, o jugaba juegos como Battlefield, que me remontaban también a la Segunda Guerra Mundial de otras perspectivas. Y me pregunté en ese mismo momento, ¿por qué no existía un videojuego sobre nuestra propia historia? ¿Por qué no hay un videojuego que toque nuestra temática histórica como la Guerra del Chaco o la Guerra de la Triple Alianza? En ese mismo momento se me ocurrió comentarle a mi compañero que tenía un proyecto de desarrollar un videojuego sobre ya sea la Guerra del Chaco o la Guerra de la Triple Alianza. En ese mismo momento no importaba mucho. De igual manera, me echaron de la clase. Me echó de la clase la profesora por no estar prestando atención. Pero al salir afuera me ayudó muchísimo para poder plantear lo que yo quería hacer, lo que tenía en mente, lo que quería planear con el videojuego. Se lo comenté a mi compañero, empezamos a trabajar. Recuerdo que nos reuníamos en su casa, descargamos el motor gráfico Unity. Un dato a mencionar es que yo soy de sociales, yo no tengo nada que ver con la informática, yo jamás toqué una computadora a no ser de que sea para realizar un trabajo en Word o para jugar. Nunca toqué una computadora para programar. No sabía lo que era la programación, de hecho. Sabía vagamente el concepto de programación y para qué servía, pero jamás había tocado un programa de programación. Descargamos el motor gráfico Unity, que es el motor gráfico básico para empezar en el mundo de los videojuegos. De igual manera, Unity sirve muchísimo, una vez dominada la técnica de Unity, para poder crear juegos asombrosos. Si se tiene la cabeza y la paciencia suficiente y lo que sea para poder desarrollarlo. Empezamos a trabajar, le pusimos 2, 3, 4 plantitas a nuestro proyecto y bueno, el juego de la Guerra del Chaco estaba terminado. Pero en ese mismo momento yo me di cuenta de que ese no era el límite de nuestro potencial. Teníamos que llegar mucho más allá. Le dije a mi compañero que teníamos que hacer muchas más cosas y bueno, él me dijo que no iba a tener tiempo. Yo acepté y el proyecto de la Guerra del Chaco y de todo lo que había pensado se quedó en stand-by durante unos cuantos 6 meses más o menos. Hasta que en el mismo año, en el 2015, pero en el mes de noviembre, yo descubro un video en YouTube llamado Malavisión. Era un videojuego creado en el motor gráfico CryEngine 3, desarrollado por Ismael Pozo, que en ese entonces yo no le conocía absolutamente nada. Y yo dije, tengo que contactar con él, tengo que poder conversar con esta persona para comentarle acerca de mi idea de crear un videojuego de la Guerra del Chaco. Y en ese mismo momento se me ocurrió comentarle. Le comenté, le busqué en Facebook, hablamos desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, hablamos toda una noche acerca de lo que podríamos lograr si uníamos nuestras fuerzas y empezamos a reclutar gente que quisiera trabajar con nosotros. Empezamos a desarrollar, nos dimos cuenta de que Guerra del Chaco también era un proyecto bastante grande. De igual manera como en la ocasión anterior,
Y bueno, dejamos en stand-by y dijimos vamos a hacer un pequeño proyecto, uno más pequeño, que nos ayude tanto a aprender a desarrollar videojuegos, porque como les dije, nosotros no teníamos ningún concepto de programación, mucho menos de modelado 3D o de animación. Y dijimos, vamos a crear un videojuego mucho más pequeño que para ayudarnos a vender un poquito y a tener un poquito de ganancias para poder desarrollar Guerra del Chaco. En ese mismo momento se nos ocurrió la idea de desarrollar Malavisión. Continuar la historia de Ismael Pozo que había lanzado en el año 2015 parecía bastante atractivo y lo empezamos a desarrollar. Trabajamos casi un año por él y en el año 2016, en marzo del 2016, habíamos lanzado la demo de lo que era Malavisión. Lo subimos a un link de Google Drive y lo lanzamos en nuestra fanpage. Empezaban a venir las descargas de toda parte del mundo, de Rusia, Estados Unidos, Japón se sumaba a la lista con más de 200 descargas en menos de 3 horas. Una de las cosas importantes en el mundo de los videojuegos o en cualquier cosa que ustedes quieran hacer masivo es la publicidad. Y lo más sorprendente de toda esta historia de Guaraní Studios es que jamás invertimos una gran suma de publicidad. Utilizamos lo que es la publicidad de boca en boca. Eso nos ayudó muchísimo a poder lograr nuestros objetivos y que la gente vaya conociendo nuestros productos. Como les dije, subimos un link a Google Drive, la gente empezó a descargarlo, empezó a jugarlo y nosotros dijimos que teníamos que celebrar de alguna u otra manera el lanzamiento de la demo de nuestro primer videojuego como Guaraní Studios. Organizamos una pequeña fiesta bastante modesta, un par de asados, gaseosa, un par de tragos y para la medianoche más o menos, recuerdo que entré a YouTube y el video que estaba en tendencias en ese mismo momento era Malavisión, otra vergüenza paraguaya. Y en ese mismo momento dije, ¿qué? ¿Del por qué o qué alguien va a estar hablando de esa manera de nuestro videojuego? Entramos, vimos que era una crítica bastante destructiva, de hecho era muy destructiva. Uno tiene que saber diferenciar entre la crítica constructiva, la crítica destructiva constructiva y la crítica destructiva sin más. La crítica constructiva es aquella que nos ayuda a seguir mejorando, de que nos dice, por favor, pueden arreglar esta parte, sería interesante que hagan esto, de que tal vez en esta parte pudieron haber hecho esto y mejorado en aquello. La crítica destructiva, constructiva es aquella que te dice, sabes que tu juego es un asco, pero puedes mejorar de alguna u otra manera acá, acá y acá. Tal vez no pueden agarrar tanto de la crítica destructiva, constructiva, pero de igual manera sirve muchas veces. Y luego está la crítica destructiva que para nada ayuda en lo que es el desarrollo de una app, videojuego, idea, lo que sea que tengan en mente. No sirve para nada y es algo que ustedes tienen que descartar a toda costa, sin importar qué. Este video era eso, una crítica destructiva, hablando pestes y culebras de nosotros. El equipo se sintió bastante bajoneado, de hecho el equipo se sintió bastante bajoneado. Y nada, tuvimos que animarlo con Ismael. Pero por dentro Ismael y yo creo que éramos los más afectados. Era un año en el cual nosotros sacrificamos miles de cosas para poder desarrollar nuestro sueño. Era un año en el cual sacrificamos familia, amigos, encuentros, estudios muchas veces. Y muchas veces los encuentros personales con nosotros mismos que siempre es importante tener en cuenta. Pero bueno, como todo tiene que volver a empezar, nos pusimos las pilas. Dijimos vamos a levantar la cabeza y vamos a volver a comenzar. Empezamos de nuevo nuestra carrera con Malavisión, lo volvimos a desarrollar de cero. Con la experiencia que teníamos ya de Guerra del Chaco y de Malavisión, pudimos desarrollar mucho más rápido nuestras ideas. Y bueno, nos proyectamos de esa manera en el año 2016 a trabajar todo de nuevo. Guerra del Chaco ya tenía cierto renombre, era muy esperado por la comunidad. Recuerdo que hicimos un torneo en el Next Gen Paraguay, era un evento internacional de videojuegos, un torneo, y la gente de Next Gen nos dio la oportunidad de presentar por primera vez nuestro videojuego de la Guerra del Chaco en su evento. Jugaron más de 120 personas nuestro videojuego y era lo mejor. Hicimos un pequeño torneo, se inscribieron muchísima gente disfrutó. Ya nos empezamos a hacer mucho más conocidos en la comunidad de gamers del Paraguay y sin darnos cuenta de toda Latinoamérica. Pero bueno, desarrollamos toda Malavisión y decidimos que teníamos que ser mucho más masivos. Decidimos que teníamos que proyectarnos mucho más adelante. Entonces dijimos, vamos a desarrollar Guerra del Chaco o Malavisión. Nos decidimos por Malavisión. ¿Por qué por Malavisión? Porque Malavisión era nuestra escuelita, era la forma de poder proyectarnos al mundo. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Lo hicimos de nuevo, aprendimos muchísimo. Y a mitad de camino dijimos tenemos que hacerlo más masivo, como les dije. Y descubrimos lo que era Steam, la plataforma de venta de videojuegos más importante del mundo. En ese entonces Steam tenía un modo de
promoción mucho más diferente al de ahora. Ahora es mucho más fácil. Antiguamente Steam tenía un sistema de promoción llamado Steam Greenlight y ahora se llama Steam Direct. ¿En qué consiste en Steam Direct? Que cuando uno paga una cuota única de $100, uno está dentro de Steam. En cambio, en antaño, Steam Greenlight era una guerra. Había una lista de más de 24 millones de juegos de todo el mundo y tu juego estaba en el medio y tenías que pelear contra ellos. ¿Pero cómo? Subiendo tu juego a la plataforma de Steam Greenlight y la comunidad tenía que votar con dedo arriba o dedo abajo si querían que tu videojuego esté en la plataforma de Steam. Entonces nos proyectamos mucho más allá. Hicimos nuestra campaña en mayo. En mayo sí hicimos nuestra campaña de Steam Greenlight en mayo. Y bueno, dijimos que tenemos que hacer en Steam Greenlight. Y salió Steam Greenlight en junio. Nos dieron luz verde, nuestro videojuego ya estaba en la plataforma de ventas más importante del mundo y fue el logro más grande que pudimos tener como empresa indie. De ahí todo surgió. Básicamente empezó toda nuestra aventura. Y hasta el día de hoy no paramos. Hoy en día somos el tercer referente latinoamericano en todo el mundo en el desarrollo de videojuegos. Junto con los compañeros mexicanos y argentinos estamos llevando muy adelante lo que es el desarrollo de videojuegos latinoamericano para que se vea alrededor de todo el mundo el potencial latino en cuanto a riqueza de historia, en cuanto a riqueza de cultura y en cuanto a riqueza de miles de cosas que tienen obviamente los latinoamericanos que contar al mundo. Los videojuegos que nosotros proyectamos no solamente es el videojuego mismo, ni siquiera la educación, como les dije, sino es una forma de exportar cultura, es una forma de exportarnos a nosotros mismos y es una forma de empatizar con todo el mundo. Por eso la gente siente que nuestros videojuegos empatizan bastante con su propia historia a nivel local. Un político corrupto, unos excombatientes de una guerra, el maltrato a la mujer, problemas raciales, problemas de salud mental, son cosas que nosotros tocamos en nuestros videojuegos y que de alguna manera tratamos de hacer una concientización mucho más grande para la gente que ve nuestros productos. No solamente es el hecho de jugar un videojuego, sentir terror, sentir adrenalina o de poder sentirte un guerrero, sino también de, como dije, educar de manera más lúdica y dinámica y a la vez exportar cultura. Y de esa manera estaremos acompañándoles a ustedes en este desafío de lo que es introducir los videojuegos en el mundo de la educación como una herramienta mucho más práctica. Sabemos que esta sociedad está muy incluida en la tecnología y por qué no utilizarla a nuestro favor con factores y variables que a los niños les atrae, a los jóvenes niños y por qué no también a adultos, porque a mí me fascinaría ver adultos con incentivos de poder educar con videojuegos, ¿por qué no? De esta manera doy por terminada un poquitito la introducción a lo que es Eduardo Benítez, director de Guaraní Studios, y sin más espero sus preguntas, espero que haya aclarado muchas dudas, algunos mitos. Mi misión más que nada también era desmitificar muchas cosas de cómo era el desarrollo de videojuegos. Y nada, esperamos sus preguntas, espero que tengan una gran jornada y cualquier cosa a las órdenes.